En nombre del Grupo Planeta y en concreto de Ediciones Península, déjenme agradecerles que nos hayan querido acompañar en este acto de presentación del libro La batalla por la paz de Juan Manuel Santos, que hoy publicamos simultáneamente en Colombia y en España. De hecho, el hoy publicamos simultáneamente tiene un matiz. En Colombia realmente el editor, que está aquí, Vallao, lo adelantó 2 días vista la expectativa del libro, lo publicó el sábado y anoche me contaba que ya está en la segunda edición, con lo cual esa simultaneidad es casi simultáneo. El presidente Santos encarna un perfil de autor especialmente relevante en el mundo editorial, no solo como autor, evidentemente, como político y desde el punto de vista del concepto geopolítico, pero como estamos en un acto editorial, déjeme que hable en su faceta de autor. Y decía que encarna un papel especial por lo que respecta al género memorialístico. A nosotros los editores nos gusta especialmente subrayar como una de nuestras señas de identidad la contribución al entendimiento del momento sociopolítico que nos gusta vivir, especialmente pensando que la reflexión serena y pausada que permite a un autor la elaboración de un libro posibilitará a los estudiosos e historiadores del futuro desentrañar el en ocasiones enmarañado calidoscopio del momento actual. Esta mañana el presidente Santos, en una rueda de prensa aquí mismo, se refería a la necesidad de que lleguen momentos en que los argumentos pasen por delante de las emociones. Se refería, lógicamente, a la situación en su país, pero cuánto de cierto hay de ese concepto de emociones y argumentos en Europa y aquí en España. Hablaba del perfil del presidente Santos porque antes de este ya publicó en nuestro grupo un libro anterior bajo el título de Jaque al terror, los años horribles de las FARC. Era el año 2009 y en esa obra Juan Manuel Santos quiso compartir con sus conciudadanos y en concreto con los lectores su experiencia en la lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia durante los 3 años en que ocupó el cargo de ministro de Defensa. Esa fue una lucha que duró prácticamente 50 años de guerra civil, con un balance, como ustedes saben, de 220.000 muertos y prácticamente 6 millones de personas desplazadas. Pues bien, ese ministro de Defensa que luchó implacablemente contra las FARC y que posteriormente, ya elegido presidente de Colombia, llamó a la puerta del diálogo para obtener la paz en su discurso inaugural, es el autor que contempla también con esa experiencia más reciente aquel libro anterior, en una especie de relato continuo, de un continuum, que acaba, como saben, con un exitoso proceso de diálogo y el reconocimiento internacional por su labor con la concesión en el año 2016 del Premio Nobel de la Paz. En palabras que utiliza el presidente González en el prólogo de este libro, y cito textualmente, es el proceso más complejo que he conocido y el más exitoso. Contar lo vivido entendemos que es parte de la misión de quien ejerce un servicio público y para ello el ejercicio de ordenar la memoria supone ordenar lo vivido y ofrecerlo a los ciudadanos. En este sentido, antes, con su primer libro y ahora con este segundo, Juan Manuel Santos reconstruye con voz privilegiada los 2 momentos álgidos de la historia reciente de su país, el del terror y el de su lucha sin denuedo y el de la reconciliación. No lo sabíamos entonces cuando publicamos ese Jaque al terror, pero la feliz noticia de haber podido publicar ahora su segunda parte en los términos en que ha sido posible explicita claramente nuestra función complementaria y multiplicadora y que da sentido a nuestra función de editores. Complementaria por cuanto supone la culminación del trabajo del autor y multiplicadora porque ofrecemos ese trabajo creativo y de reflexión a miles de personas que se disponen a entablar un diálogo con el libro. Y justo para iniciar ese diálogo, no íntimo en este caso, sino público, les dejo ya con Juan Manuel Santos, Felipe González y Salomó Benamí. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Yo haré una breve introducción para abrir el debate. Hoy se nos presentan unas memorias en torno a un proceso de paz bastante singular e innovador con la guerrilla, posiblemente el grupo insurgente más cruel y monstruoso de la historia de América Latina, de los últimos tiempos. Escrita por un estadista que supo hacer la paz y hoy yo creo que está dando un ejemplo a antecesores y a sucesores de cómo retirarse de la política. También eso es un arte, ¿no? De retirarse con... Yo siempre le digo que
es el estilo de Cicerón, que Cicerón decía retirarse en otium cum dignitate, ¿no? Ocio en la más noble interpretación de la palabra ocio, con dignidad. Y me he encontrado con él ya en Harvard y en Oxford, o sea que está pasando su tiempo para también escribir estas memorias. Me imagino que eso fue útil sobre el proceso de paz, la relación de Juan Manuel Santos con la cuestión de la paz empieza años, según lo veréis en el libro, empieza años antes de ser ministro de Defensa y después presidente, y como ministro de Defensa yo creo que vivió, tanto como ministro de Defensa y después como presidente, vivió lo que Alistair Horn en su libro sobre Argelia llamó una guerra salvaje por la paz. Ese es el título del libro de Horn y creo que, salvando las diferencias, eso sí tuvo lugar en Colombia. Tres condiciones que le explica en el libro llevaron a este proceso de paz, ¿no? Primero, una revolución diplomática, que como se dijo aquí en la introducción, una revolución diplomática con Venezuela y con el eje bolivariano, de hecho con todo el entorno, lo que restó oxígeno político, ideológico, político y logístico a la guerrilla, ¿no? Eso es una condición importante. La segunda condición, en la que él también contribuyó, primero como ministro de Defensa de Uribe y después como presidente, es diezmar a la guerrilla, ¿no? Crear las condiciones para que esto pueda salir adelante. Este libro es verdaderamente un ejercicio de sensatez política, de common sense, y de cumplir lo que la Constitución colombiana, de hecho, exige, ¿no? Cumplir en hacer la paz. El hecho de que después cumplir la Constitución se defina por razones políticas como una traición a la nación, y hablaremos de ello. Aquí Felipe y el presidente, desde luego, tienen mucho que decir sobre estos temas. Aquí también se aprenden en este libro los dilemas del líder en la transición de la paz a la guerra, perdón, de la guerra a la paz, y se descubre cómo, precisamente por haber tenido la experiencia de ser ministro y presidente en tiempos de guerra, cómo se mina o se reduce la popularidad del líder cuando sale de la guerra, que suele unir a los pueblos, y va a la paz, que suele dividirlos. Todo el mundo quiere la paz, solo que suelen creer que es un almuerzo libre, como dicen los ingleses. Se retiran o se convierten en reacios a aceptar la paz porque cuando ven que tiene un precio, y a veces es un precio difícilmente digerible, ¿no? Y eso lo notó. Líderes que negocian la paz suelen ser profetas sin honor, o sea, son las generaciones venideras los que les aplauden. La generación contemporánea no suele aplaudirlos, y el presidente lo vio en el plebiscito. Describe aquí también la enorme frustración y el efecto que eso tuvo también en el entorno familiar, y yo creo que los ingleses podrían estudiar también aquí una pequeña lección: cómo no perder los papeles cuando pierdes el referéndum, y sí sacarlo adelante de alguna manera, ¿no? El desbarajuste del sistema político británico es increíble, ¿no? Y aquí se supo negociar y cuadrar el círculo entre guerrilla, oposición, y salir adelante con un acuerdo de paz. Yo creo que esto es una escuela francamente de diplomacia de paz. Hoy, desde la lejanía, yo creo que precisamente porque ya no estás en vida, en actividad política diaria, pues yo creo que tu popularidad inevitablemente subirá. Eso lo decía Tácito en los Anales.
breves et infaustos populi amores. Y eso no, o sea, que el amor del pueblo es breve y no muy de fiar. O sea, y eso no es falta de respeto por el pueblo, eso es así históricamente siempre fue así. Pero entremos en la materia siempre enfocándonos en la singularidad, en lo que tiene este proceso de paz de enseñarnos. Y si me permites, Felipe, empezaría contigo. Cómo el proceso empieza en una etapa de negociaciones secretas, ¿no? Que es lo que, que crea el marco del proceso. ¿Qué le ves en esto? ¿Qué importancia tiene el hecho de que hay que negociar antes a nivel secreto un marco? Bueno, yo creo que el éxito de la negociación que conduce al acuerdo de paz, yo creo que está muy bien relatado en el libro, porque el éxito es en qué perímetro se va a desenvolver la negociación, qué nivel de discreción, cómo se pactan antes o se acuerdan antes los puntos sobre los que se va a negociar. Es decir, vamos a negociar 5 puntos, si estamos de acuerdo, esta es la negociación, 5 puntos, y no habrá ningún acuerdo hasta que los 5 puntos no estén acordados. Entonces, hay un trabajo previo, es muy impresionante, porque, en fin, yo lamento decirles que yo he dialogado con el libro, que es una cosa muy rara. En la última parte, en la presidencia del presidente Santos, ya no he necesitado dialogar con el libro, porque dialogaba con él. Pero desde el año 83 en adelante, estaba viendo, para mí era no visible, su implicación como periodista, después incluso como ministro de Comercio Exterior, sale del gobierno y otra vez se implica en el proceso de paz como un ciudadano, etc. Por tanto, digamos que yo he dialogado con el libro en una parte en la que yo tenía una percepción de lo que estaba pasando y veía en la descripción que hacía el presidente Santos cuál era su actividad y su percepción de lo que estaba pasando, desde que Belisario Betancur levantó la bandera de decir voy a por esto. Yo creo que con una extraordinaria buena fe, con una absoluta falta de experiencia en lo que consistía el proceso, y naturalmente eso frustró el proceso. Entonces, el interés del libro, porque no solo es el relato de una realidad vivida durante medio siglo en Colombia, que dicho sea de paso, ahora que están de moda los negacionismos, ahora la última vez que fui a Colombia, pues oí decir a algunos líderes políticos, ¿qué conflicto? Aquí no hay posconflicto porque nunca hubo conflicto. Entonces yo he vivido engañado durante los últimos 40 años, que llegaba a Bogotá y claro, no podía salir a 30 kilómetros de Bogotá porque me decían, no, hasta ahí no es seguro. Dice, bueno, de pronto me doy cuenta de que hay quien defiende que nunca hubo un conflicto, por tanto, difícilmente habrá un posconflicto. Y esto está creando alguna dificultad. Entonces, hay una parte de mi experiencia en los libros en diálogo con lo que la percepción que tenía el presidente Santos de lo que estaba pasando y la que tenía yo, en una relación que empieza con Belisario Betancur, que pasa por las distintas presidencias y que termina con la presidencia de Santos. Y una afirmación que he hecho muchas veces y que siempre es dolorosa, pero que nadie me negó, ni un solo presidente dejó de intentarlo. Lo repito, ahora que hay negacionismo, ni uno solo dejó de intentarlo. No lo digo como una crítica ni como un reproche, era la obligación de todos. Pero lo sorprendente es que algunos dicen ahora que estuvieron en contra siempre. Mi vivencia desde el año 83 es que todos lo intentaron, con la suerte de todos conocida. Pero de nuevo vuelvo al libro. ¿Qué me importa del libro? Hay una metodología de negociación que es previa al comienzo de la negociación, perfectamente diseñada y pensada. Hay, por tanto, un perímetro de la negociación, porque cuando la negociación se hace sin un perímetro y sin unos objetivos, caemos en esta cosa que ahora oímos con mucha frecuencia, diálogo por el diálogo. Dice, pero bueno, ¿desembocará en algo el diálogo? El diálogo es el conocimiento del logos del otro para llegar a acuerdos.
Por tanto, es un proceso de entendimiento de lo que el otro puede o no hacer para llegar a una... Y eso es lo que se define en el marco, ¿no? Cuando se hace el marco previo a la negociación. Exactamente, ese es el marco previo. Antes de que arranque la negociación, ya se había acordado que había unos puntos sobre los que versaría la negociación y otros no. O sea, fuera de esos puntos no habría nada. Y ya se había acordado que hasta que no se acabaran acuerdos en todos los puntos, ninguno de los acuerdos parciales se consideraba un acuerdo. Por tanto, no hay acuerdo hasta que no se acaben todos los acuerdos. Y después algunas cosas, con eso termino, ¿verdad? Porque el libro va a servir de referencia, más allá de que para mí, que estaba relativamente próximo, si quieren, implicado a esto, pues eso me ha permitido ese diálogo, un libro, el descubrimiento de algunas facetas, etcétera, etcétera, va a servir de referencia para reanalizar comparativamente otros procesos de paz en los que yo he estado, Centroamérica o lo que sea, y algunos de los conflictos que están vivos y que pueden tener un buen punto de conexión en esto para saber qué método hay que llevar para tener eficacia. Hay muchas cosas chocantes, yo las he vivido como chocantes, es decir, bueno, la decisión de que se sigue negociando, pero sin parar la guerra, todas las peticiones de dentro y de fuera, es decir, tregua, 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 tregua. Y bueno, yo en algún momento tuve dificultad para entender la resistencia del presidente Santos. Dice, no, vamos a seguir negociando, digamos, pase lo que pase, pero aquí ninguno... y lo entendí en la mitad de ese proceso, porque comparándolo con otros procesos y diálogos y negociaciones de paz, en el momento en que hay una condición que suspende la negociación, que es la irrupción de un atentado, una ruptura de la tregua, uno le está dando un poder de veto y de extorsión infinito a cualquiera para acabar con el proceso. Es decir, hay un atentado en la mitad del proceso, de eso sabe mucho el diálogo israelo-palestino. Hay un atentado, nadie puede evitarlo, que haya un atentado, quién sabe qué intereses está en ese momento representando, se interrumpe completamente el diálogo y durante los próximos años hay que recomponer el diálogo volviendo a poner la misma condición de que no haya ninguna intervención fuera del marco del diálogo que produzca un atentado y se para. Se arranca otra vez la negociación, hay otro atentado y se para volver al punto de partida de cuánto tiempo vamos a necesitar para considerar un éxito que se vuelvan a sentar. Bueno, yo en el valor del libro realmente, además de que el presidente Santos es periodista y además buen periodista y por tanto el relato está muy bien construido y hay, además del relato en sí mismo, que es lo que estoy describiendo de métodos, de contenido y de proceso, hay un anecdotario, que es lo que me permitía decir esto del diálogo, que lleva permanentemente a categorías superiores. No es una anécdota banal, sino siempre son anécdotas significativas. Así que el libro, a mí, la verdad es que me impresionó mucho. Desgraciadamente me pidió un prólogo que estaba gustosísimamente dispuesto a hacer, y en el momento en que tenía hecho el prólogo lo tuve que retrasar, porque un atentado en Bogotá se llevó por delante la vida de 21 jóvenes en la escuela de policía. Y ese era el momento en que yo había cerrado mi prólogo y digo, no, este prólogo no puede, me perturbó y volví a escribirlo. Digo, se nota en el propio prólogo. Así, el libro, tú lo sabes porque tú has estado igual de implicado como casi en ello, en esta fase. Y el libro es apasionante en sí mismo, pero sobre todo añade un valor, que cualquiera que quiera iniciar un proceso de negociación para llegar a un acuerdo de paz, tiene un referente aquí que es mucho más completo que el acuerdo de paz del Salvador, por decir algo. Pues se firma el acuerdo, pero no se prevé el post-conflicto y cómo se gestiona el post-conflicto. Por tanto, eso se debilita muy rápidamente en la gestión del post-conflicto. Felipe, que mueva. Presidente, yo pensaba siempre que las negociaciones secretas, la agenda,
de hecho, define la derrota, ya define la derrota secreto, de la guerrilla. secreto en Colombia no hay nada, pero bueno, discreto, digamos. Define la derrota de la guerrilla. ¿En qué sentido? En el sentido de que no hay ningún elemento ideológico en la agenda. Digamos, no se puede, las negociaciones de paz no son sobre el tema de si Colombia va a decretar el socialismo o el socialismo, la privatización, el cambio del sistema económico va a ser parte de la negociación. Yo creía que la derrota intelectual o ideológica de la guerrilla se determina ya en esa etapa. Y ya que Felipe mencionó el tema del cese al fuego, de verdad es importante porque no es nada simple. Yo comparto el sentimiento o la confusión que yo personalmente también tenía en esta materia. Eso de negociar por la mañana y enterrar a los muertos por la tarde, eso crea una disonancia en la mente pública y pierde ese apoyo. O sea, se pierde la base doméstica del proceso de paz, queda erosionada, ¿no? Bueno, antes quisiera dar unos agradecimientos a Planeta por esta ocasión y a Casa de América por servir de anfitrión. Hablando de anécdotas, muy brevemente una anécdota porque coincide con el presidente González. Cuando ustedes entraron vieron Casa de América 25 de julio de 1992, segunda cumbre iberoamericana. Pues yo estuve presente y estuve presente por una casualidad. Estaba yo jugando golf en Miami de vacaciones, era ministro de Comercio Exterior, y de pronto me llama el presidente Gaviria y me dice, tiene que irse ya para Madrid a reemplazarme en la cumbre y en la feria de Sevilla. Y yo sabía lo importante para él, porque llevaba 2 años preparando esta visita. ¿Y qué pasó? Se escapó Pablo Escobar. Entonces me vine, la primera reacción fue, presidente, no tengo ropa. Dijo, pues compre. Entonces me vine y por eso estuve presente en la creación de esta gran casa que ha sido tan útil para las relaciones entre España y América Latina. ¿Y quién está de presidente? Pues Felipe González. Los temas que Shlomo menciona, la agenda. Este proceso lo antecedió un análisis profundo de qué elementos y qué lecciones dejan otros procesos, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Pero había uno específico que fue un fracaso, que fue el proceso del Caguán, donde se le dio a la guerrilla un territorio más grande que Suiza y donde la agenda era prácticamente todo lo que la guerrilla había estado solicitando durante toda su vida. Por supuesto que ese proceso fracasó y no lograron acuerdo en ningún punto. Entonces, eso me llevó a la conclusión que si la guerrilla realmente tenía voluntad de hacer el tránsito de la violencia y de la guerra a la democracia y a la paz, pues que lo que había que negociar era ese tránsito y no más. Porque si comenzábamos a negociar, y se los dije desde el principio, la revolución por decreto, eso iba a fracasar. ¿Y por qué me negué a la solicitud, no solamente de la guerrilla, de todo el mundo, de decretar un cese al fuego? Porque los primeros que querían era la propia guerrilla. Claro. Un motivo fue el que mencionó el presidente González, era una lección que también habíamos aprendido, que la mayor parte del tiempo se destinaba a ver quién violó el cese al fuego, por qué se violó, claro, en lugar de la negociación. Ese fue un tema. El segundo tema, la segunda razón fue porque las FARC siempre habían utilizado el cese al fuego para fortalecerse militarmente, para ganar espacio político. Y en esta ocasión no les íbamos a permitir eso. El monitoreo sería muy difícil, entonces, en todo caso. Entonces, no, yo
vamos a decretar el cese al fuego cuando lleguemos a los acuerdos. Y como otra condición que se presentó después de muchos esfuerzos, que fue que la correlación de fuerzas militares estaba a favor del Estado. Eso es. Pues el cese al fuego no le convenía a la guerrilla, pero sí le convenía al Estado, y para presionar a unos acuerdos, pues el garrote y la zanahoria eran necesarios. Entonces, esos factores me llevaron a tomar esa decisión, pero es cierto, eso fue muy difícil de administrar. Yo contaba esta mañana que uno de los momentos más difíciles de los muchos fue una vez que las FARC asesinaron 14 soldados en un departamento al sur de Colombia, y la opinión pública estaba especialmente sensible, y toda la opinión pública, todos los periódicos, todo el mundo diciendo hay que romper las negociaciones, y mi familia también. Mi hijo mayor dijo: papá, estás loco, es que mira lo que está diciendo todo el mundo, tienes que romper. Y yo le dije a mi hijo: mira, entienda que lo que tengo que hacer es perseverar precisamente para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. O sea, era muy difícil porque es ir contra la opinión pública y contra la familia al mismo tiempo, y eso no es fácil. Pero creo que a la larga eso fue lo que sucedió, y retrospectivamente hablando yo creo que es una de las buenas decisiones. Pero tengo que darle crédito aquí a Shlomo, porque él fue el que me ilustró sobre un antecedente, el de Isaac Rabin, cuando dijo: vamos a negociar con el terrorismo, con Arafat, como si no hubiese terrorismo, y vamos a seguir combatiendo el terrorismo como si no hubiese negociación de paz. Yo eso lo copié literalmente, lo apliqué y se los dije a las FARC al comienzo, ya al comienzo de la etapa secreta. Por un intermediario le dije: dígales que vamos a negociar en estos términos. Muy bien, Felipe, quería plantear una cuestión fundamental en este tipo de procesos de paz. Siempre cuando empiezan unas negociaciones se suele decir que si quieres llegar a la paz tienes que resolver los problemas fundamentales o los problemas que generaron la insurgencia o el conflicto. Porque si tú ves, por ejemplo, el caso de Irlanda del Norte, es un simple intercambio de concesiones. Es desmovilización, desarme, a cambio de participación política. Pero no has tocado, digamos, los problemas de fondo de la situación de la comunidad católica, de su situación de inferioridad socioeconómica, etc. En el caso colombiano se intentó, a través de la ley de víctimas y de restitución de tierras, eso, intentar de llegar a los orígenes del conflicto, ¿no? Pero perdóname, pero no tanto, Claro, porque a las FARC les dijo: eso que ustedes están, ese nuevo país que ustedes quieren, no lo vamos a negociar aquí. Por eso decía: no hay que negociar por decreto. Hubo aspectos donde coincidíamos, por ejemplo, el aspecto del desarrollo rural. Sí, Pero eso lo necesitaba el país. No fue una concesión a las FARC, sino que ellos inclusive me dijeron en un momento dado: pero ¿qué le vamos a decir a la historia de por qué negociamos? Antes de que asesinarais a Alfonso Cano hizo una declaración de que la ley de restitución de tierras es una antesala al proceso de paz. Él lo admitió, lo cual convierte su asesinato en algo bastante problemático, ¿no? Fue muy difícil, fue una decisión muy difícil, pero estaban las reglas de juego sobre la mesa, y yo tenía que tener en cuenta muchísimos factores. Uno de ellos, que había sido un factor determinante en el fracaso de otros procesos, es la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares. Y yo tenía que tener a las Fuerzas Militares a mi favor y a favor del proceso. El haber negado la operación contra Alfonso Cano, y esa operación era parte de las reglas de juego, porque yo les mandé decir: ustedes me pueden matar a mí, y con esas palabras, y eso es parte
de la guerra. Sí, la verdad es que yo creo que también ayudó al proceso de paz porque Alfonso Cano era una figura muy fundamentalista en las cuestiones de... Esa es una discusión que todavía tenemos, inclusive con varios de la guerrilla, que me dicen, no, ese hubiera sido más fácil, porque era el más... Pero yo creo, según la inteligencia que teníamos nosotros en ese momento, que hubiera sido más difícil. Felipe, Yo también, pero no. Vamos a ver, el proceso además es un paso decisivo en la construcción de una democracia incluyente. El sentimiento de que había una parte de la población, por eso era muy interesante focalizar la negociación en las víctimas e intentar restituir, intentar restablecer la inmensa cantidad de desplazados por la guerra. Esto yo creo que es una parte extraordinariamente importante, pero cuando hablo de un esfuerzo de democracia incluyente, no está en la literatura. Democracia quiere decir desarrollo para todos y, por tanto, modernización de Colombia y, además, modernización incluyente de gente que se sentía, con bastantes razones, completamente fuera del sistema. Cuando digo fuera del sistema, no sentía que el sistema le aportara nada, ni que ellos tenían ningún deber respecto del sistema. Entonces, ese esfuerzo incluyente no es en contra de lo que se pueda pensar, no es una concepción a la guerrilla. Yo le contaba esta mañana, le contaba al presidente algunas de las 1000 vivencias que he tenido en este tiempo, de un matrimonio colombiano, que estábamos en un seminario de estos que uno hace por ahí, no sé qué, y el matrimonio me aborda en la calle, ellos participando también, con una cantidad de empresarios de toda América Latina, decían, presidente, usted tiene mucha relación con Colombia, nosotros lo estimamos, ¿no teme usted que esta negociación va a ser entregar Colombia al castrochavismo? Y les digo exactamente lo que les dije. Miren, como seguramente nos vamos a encontrar otra vez, yo quiero que recuerden las palabras que les voy a decir. En el fondo, esta negociación significa que estos que han vivido siempre por las botas, sustituyen las botas por los votos. Ese es todo el proceso. Yo dejo las botas y acepto jugar con los votos. Y como el peligro que usted ve es absolutamente inexistente, le quiero decir esta noche que cuando llegue el proceso electoral es muy probable que no lleguen al 2% de los votos. Pero ¿cómo puede usted decir eso? Digo, mire, es probable que no lleguen. Es más, digo el 2% porque quiero ser optimista para que no haya exceso de frustración. Pero llegaron al 0,43, ¿no? Al 0,43 de los votos. Entonces uno abandona las botas, va a buscar votos después de una ensoñación de medio siglo de que representan al pueblo colombiano y se encuentra que el pueblo colombiano dice, no, pues no me representan, me pueden dar bala, pero representarme no, a la hora de votar, han votado lo que han votado. Entonces tengo ganas de reencontrarme con ese matrimonio. Es decir, y ahora, porque da igual, porque realmente, no digo en este caso, porque en definitiva son ciudadanos, pero el empecinamiento en negar la verdad, por eso hablaba de lo que más me dolía de la última visita en Colombia, que es este negacionismo que se ha puesto de moda, ¿ves? En todas partes y para todo. Ahora ahora no hubo holocausto, ¿no? Y cada vez avanza más esa idea. Y bueno, ni siquiera en España hubo una dictadura. ¿Quién habla de dictadura? Este tipo de cosas, ese empecinamiento es sorprendente, pero no afecta a muchísimos ciudadanos. Y muchos ciudadanos se desconcertaron en Colombia. Primero, había los ciudadanos de las grandes ciudades que hacía desde la presidencia de Uribe y Ministerio de Defensa de Santos, que fue cuando se quiebra para la FARC la expectativa de tomar el poder por las armas. Imagínense lo que supone eso en términos históricos.
por primera vez comprenden, cosa que no pasaba con el Caguán, de que el camino de las armas no tiene salida, que se puede empantanar un conflicto y una guerra durante muchos años, pero bueno, esto es presidencia Uribe y Ministerio de Defensa de Santos. Ahora parece muy difícilmente compatible, ¿no?, esta pareja, ¿no? Pero bueno, es verdad, y los golpes más duros contra la FARC se dan durante el Ministerio de Defensa que ejerce Santos, durísimos. Pero hasta que lo que él llama elegantemente la correlación de fuerza es favorable al Estado democrático y desfavorable a la FARC. Es decir, hasta que la FARC comprenden que el camino de las botas se agotó, que eso no los lleva al poder. Y por tanto, lo del palo y la zanahoria funciona aquí un poco mejor que en el Caguán, que solo había zanahoria y no existía el palo. Funciona aquí diciendo, oiga, es que necesitamos un puente de plata, necesitamos salir de esta que no nos lleva a ninguna parte más que a la prolongación del sufrimiento, teniendo alguna oportunidad. Es verdad que la FARC, que me he reunido varias veces con ellos, incluso últimamente, nunca evaluaron la fantasía que se habían construido respecto del respaldo que tenían de Colombia. Nunca lo evaluaron, hasta que se han dado de bruces con la realidad. Y voy a decir, y no lo digo, no hay, en mis palabras no hay absolutamente ningún rencor. Por eso negociaron los curules. Claro. Necesitaban los curules. Bueno, también fue una previsión de un tal presidente Santos, sí, para que no quedaran totalmente excluidos ni frustrados en el caso de que ocurriera lo que finalmente ocurrió. Ellos sabían que la democracia en sí no es bastante atractiva, no suficientemente atractiva para ellos. Ellos pensaban, su gran sorpresa es que ellos pensaban que era una base que ha explicado o justificado el llamamiento a la revolución armada en América Latina desde hace muchos años, que las reglas de juego eran tan desequilibradas que nunca tendrían la oportunidad de llegar. Recuerdo una conversación con Evo Morales cuando era candidato electo y que llevaba en su programa cambiar la Constitución porque con las reglas de juego de la Constitución no era posible que alguien como él ganara. Y de pronto resulta que gana con mucho más porcentaje de votos que ningún presidente anterior. Digo, y ahora tienes que cambiar la Constitución, porque parece que te ha servido para tener mayoría absoluta que nunca consiguieron los demás. Dice, sí, es un compromiso complicado, porque ya esta me sirve, como es natural. No tanto, ahora parece que no le sirve tanto. Pero bueno, en todo caso, digamos que la perspectiva de avanzar por la vía de las armas hacia el poder, esa se pierde totalmente. Eso es lo que se quiebra históricamente la posibilidad de negociar desde una posición de fuerza. Por tanto, no imponen ninguna condición. Hay un secreto bien guardado. Todos los planes de desarrollo agrícola, de restitución de tierra y de inclusión estaban ya previamente en el programa del gobierno de Santos. Y se incorporan restitución. Lo más importante fue, verdaderamente, lo más importante desde el punto de vista de la opinión pública internacional, y buena parte de la nacional, el protagonismo de las víctimas en el proceso de negociación. Eso quiero resaltarlo, porque realmente eso fue lo que nos dio como un norte en la negociación. Los derechos de las víctimas, este proceso fue el primer proceso que se negoció bajo el paraguas del Estatuto de Roma, sí, que se negoció además el Estatuto precisamente para facilitar los procesos de paz en países con conflicto armado. Y al colocar las víctimas en primera línea, que comenzamos antes de terminar el proceso, casi que al inicio, en el año 2012, hicimos aprobar en el Congreso una ley donde se reconocía el conflicto armado, porque antes no se había reconocido, y se reconocían a las víctimas y sus derechos que están establecidos en el Estatuto de Roma, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y a la no repetición. Y
buscar que esos derechos se garanticen fue muy importante para encajar y en cierta forma, encauzar la negociación en esa dirección. Y yo tuve una verdadera lección de vida en ese proceso, porque yo pensaba que las víctimas, que han sido las que más habían sufrido, iban a ser las más opositoras al proceso, porque iban a ser las que más se iban a quejar de la justicia transicional, los beneficios que trae la justicia transicional. Y oh, sorpresa, comienzo a darme cuenta que es lo contrario, las más generosas eran las víctimas. Los que estaban en las ciudades, que no habían sufrido la guerra, eran los más beligerantes en esa negación, entre otras, que no solamente dicen que no hubo conflicto armado, a los desplazados por la guerra les dicen migrantes internos, que no hubo desplazados. Entonces esa negación llega a unos extremos realmente difíciles de entender, pero efectivamente eso fue lo que pasó. Y las víctimas tuvieron un papel muy importante. Sí. Presidente, de acuerdo, yo estaba presente en el momento en que Timoshenko, en una reunión del proceso postconflicto, le pedía perdón a la presidenta Yolanda Pinto, sí. Yolanda Pinto, la esposa del gobernador de Antioquia que las FARC asesinaron en una operación. Me gustaría un minuto desarrollar un tema con los dos, porque yo creo que tanto en tu larga presidencia de gobierno como Lo de larga no es una crítica, es simplemente una observación. Y como la del presidente Santos, está siempre el tema de que hay frecuentemente que llevar a cabo políticas que no están apoyadas naturalmente por la base política o por la base electoral natural que uno tiene, ¿no? De eso viene lo que yo llamaría la apología de la traición. Claro. Creo que raras veces se han hecho por estadistas, por líderes, cosas verdaderamente históricas si siguen siendo rehenes de la base electoral que les llevó al poder. Eso se ve siempre. Se ve en De Gaulle, se ve en Nixon, en Rabin, se ve por todas partes. Eso es importante, o sea que al final tienes que traicionar al electorado. No es verdad. De Gaulle decía, y cito textualmente a De Gaulle, en Argelia decía, prefiero traicionar al electorado que traicionar a Francia. Esa es una expresión que ya para él mismo era Francia. O sea que tú mismo has sido elegido en el primer mandato por el centro derecha. Y después, cuando se enteraron de que tú estás metido en un proceso de paz, pues tenías que cambiar el electorado al centro izquierda. O sea, de alguna manera traicionarse. Yo me acuerdo que, y esto lo digo como todo el mundo sabe, cuál es mi religión. Pues mire usted, yo di una conferencia sobre este tema y se levantó el nuncio del Papa y me dijo, pero ministro, ¿cómo da usted una apología a la traición? Y dije, pero monseñor, si todo el edificio de la Iglesia Católica está basado en la traición. El hombre se quedó perplejo. Dije, sin eso no hay Iglesia Católica. Me gustaría un poco cómo han vivido los dos ese tipo de desvincularse de la base política, ¿no? Para hacer algo que es hacer historia. Primero, yo no creo tanto que te desvincules de la base política. Puede pasar por momentos difíciles de comprensión. Y en el proceso me refiero otra vez, en el proceso, por decirle de alguna manera, de La Habana, el nivel que se intentaba de discreción, que solo era posible en La Habana, y aún así, muy difícil mantener la discreción, ofrecía un flanco extraordinariamente fácil para decir que lo que se estaba negociando
era lo que uno quería decir que se estaba negociando, aunque no tuviera nada que ver con lo que estaba pasando. Es decir, como tampoco podías estar respondiendo, porque la negociación tenía un nivel de discreción suficiente, pues era fácil, muy fácil, aparte de que es un recurso tan fácil, traiciona a los muertos, traiciona a la patria. Y si lo dices 1 millón de veces, al final uno pues se le pone cara de estar traicionando, no a su electorado, a su país, ¿no? Entonces tienes que tener una gran convicción y además una gran convicción para el servicio. Pero bueno, yo lo he oído decir en personas con las que he colaborado, de alto nivel y de alta responsabilidad en Colombia. Y dice, pero ¿cómo es posible que si lo haces tú estás bendecido por el Altísimo y si lo hace otro es un traidor? Aunque tenga éxito el que lo hace y el otro fracase, que es una cosa increíble, ¿no? Bueno, pero funciona. Y sigue funcionando en todas partes, ¿eh? El mantra de traiciona. Pero ¿me quiere usted poner algún ejemplo concreto para que podamos de verdad definir la traición? Porque al final la traición, en el caso del presidente Santos, era la del matrimonio que me aborda en Buenos Aires. Vamos a entregar a Colombia al castrochavismo, como se ha visto ahora, claro, se ve claro por el resultado electoral, ¿no? Y al final dice, bueno, pero ¿funciona? Sí, funciona. Funciona de una manera muy dramática y está de moda en todas partes, porque polariza y fractura a la sociedad. Hay algo que no has dicho, que dice que si el electorado... Bueno, el presidente Santos era un poco peculiar, era un centrista más o menos progresista, con su pasión por la tercera vía, que a mí no me gustaba que la nominara así, porque aquí la tercera vía tenía otras connotaciones históricas, pero bueno, en eso era peculiar. Ahora, voy a decirte, viendo lo que está pasando ahora, lo veo con preocupación, el segundo mandato, el de la negociación. Hombre, el Congreso aprobó todo lo que se iba haciendo por amplísimas mayorías, por amplísimas mayorías. O sea, la articulación del respaldo de la democracia representativa a todo el... Incluso ahora es resistente a algunas arremetidas, ¿no? La articulación de esas mayorías se producía desde la presidencia, no solo en la primera presidencia, resulta casi siempre más fácil, pues si tienes 1 o 2 años de favor en esto, hasta que llegas al paso del Ecuador, por lo menos en Colombia, cuando llega al paso del Ecuador y hay elecciones a la vista, pues ya los acuerdos son menos fáciles. Pero en la segunda presidencia, cuando ya era claro de qué iba esto, la articulación de mayoría fue una constante. Claro, claro. Presidente, hay guerras asimétricas, como todos sabemos, que esa es la guerra de estos tiempos, pero también hay procesos de paz asimétricos, en el sentido de que es entre un gobierno que tiene la necesidad de tener una base política, está sujeto a un calendario político, tiene una oposición vociferante y tiene también condicionamientos de opinión pública. Es que cada día hay un referéndum, de hecho, ¿no? Y la guerrilla no tiene esos problemas, esos desafíos. Está libre, no tiene una opinión pública. ¿Cómo se vive eso? Porque de hecho da una ventaja táctica a la guerrilla, ¿no? Sin duda, sin duda. Y eso se vive pues, con una permanente angustia, porque el tiempo comienza a ser un factor relevante. Por ejemplo, les decíamos a la guerrilla, hagamos lo posible para que no coincida el final de este proceso con la campaña electoral, porque se politiza, y en efecto se politizó. Por eso hay una permanente preocupación por ese factor, preocupación por esos factores, porque son muchos, lo de la opinión pública, lo de la traición. Inexorablemente, en los procesos de paz va a haber gente de un lado y del otro insatisfecha, porque el proceso de paz se puede resumir en el fondo en dónde traza uno la línea entre justicia y paz. Las instrucciones que yo le di a los negociadores es busquen el máximo de justicia que nos permita lograr la paz dentro de la justicia transicional.
Pero eso es utilizado políticamente con mucha astucia por los que quieren sacarle dividendos políticos al proceso, y eso fue lo que hicieron. La traición y la impunidad. Ustedes le están entregando el país a las FARC, los responsables de los delitos de lesa humanidad y delitos de guerra van a salir impunes. Eso es inaceptable. Por supuesto que para cualquier colombiano o cualquier ciudadano de cualquier país del mundo, eso genera una reacción. Y si uno lo repite muchas veces, eso se vuelve una verdad. La traición también, el moto de traición es un... la palabra traición en este caso es provocación, simplemente. No, pero es que en la historia política los ingleses tienen una expresión, el character assassination, que uno le quita legitimidad al líder si lo coloca en una posición, por ejemplo, de traidor, por ejemplo, de corrupto, por ejemplo. Entonces, eso es la tesis doctoral de Theresa May. Usted ve cómo hoy en día en el mundo esta polarización que estamos viviendo en muchos países, se ve en Estados Unidos, todos son socialistas, los que no son de este lado, entonces lo encajan dentro de un esquema que los desprestigia ante el electorado. Pues eso lo vivimos todos los días, pero yo uso el símil de la marina del navegante, que lo aprendí cuando estuve en la marina en Colombia, cuando me dijeron, vaya, recluta Santos, yo era recluta en la escuela naval, y un oficial me dijo, aquí está su velero, vaya a navegar. Fue dificilísimo y me dijo, ve, es que usted para navegar necesita saber para dónde va, y cuando sabe para dónde va, usa todos los vientos, así sean vientos fuertes y contrarios, los puede usar para llegar allá. Si uno tiene más o menos eso, tiene un propósito, un objetivo, yo lo llamo puerto de destino, entonces se fortalece ante ese tipo de dificultades, ante ese tipo de situaciones que son normales en cualquier proceso. Fíjate que cuando dices lo de la ventaja relativa a la guerrilla, lo recordamos hace unos meses, muy pocos meses, con Timoshenko. Yo tuve un roce absurdo, ¿no? Pero me irritó mucho que la segunda campaña de reelección, que obviamente se hizo más complicada y más difícil, Timoshenko en algún momento arremetió contra el presidente Santos, contra el candidato Santos, diciendo, no, a Santos le interesa mucho más la reelección que la negociación de la paz. Yo me quedé helado. Le digo, oiga, vamos a ver, como el presidente Santos depende de los votos y usted de las botas, es incapaz de comprender que si no tiene votos, simplemente no habrá proceso. Entonces, ¿cómo puede usted criticar que quiera tener votos para repetir la presidencia si es el prerequisito? Lo comenté con él hace poco tiempo. Eso y otra cosa que no me resisto a contar por la Casa de América, ¿no? Que insinué en algún momento con esta historia de que no se negocia con la guerrilla, con el terrorismo, que tal y tal. Hemos vivido en todas partes. Y estaba oyéndome, yo no era consciente, porque estábamos en esa reunión a la que me refiero, no era consciente de que estaba tan cerca, pero me estaba oyendo y salimos a la puerta y nos esperaba la prensa y esto, y Granda se acercó sonriendo, el que llamaban el canciller de la FARC, que estaba, el adepto que digo, estaba en una cárcel de alta seguridad en Colombia, con aquella aventura de cómo se vino de Caracas, o cómo se lo trajeron de Caracas. Bueno, estaba en una cárcel de alta seguridad y yo estaba cenando con el presidente Uribe. Y de pronto llaman al teléfono, el presidente Uribe se levanta y va a hablar por teléfono. Y a los 10 minutos, o sea, había otras 2 personas cenando. Y a los 10 minutos se acerca y me dice, tengo al teléfono a este fulano, que está en una cárcel de alta seguridad, le he dicho que estoy cenando contigo,
estoy explorando las vías de un diálogo que nos permitan una salida al conflicto. ¿No te importa hablar con él? A mí no. Si le conviene al presidente de Colombia que yo hable con él, estoy disponible. Y me pasé 20 minutos hablando por teléfono con absoluta libertad con ese señor que estaba en una cárcel de alta seguridad, pero tenía medios tecnológicos mejores que los que yo disponía, como por lo menos para comunicarse con el presidente y conmigo. Claro, yo he vivido eso. Lo que pasa es que tengo menos afición a hacer memorias. Tampoco tengo mucha afición a perderla, por si acaso. Por tanto, lo viví. Cuando oigo decir las cosas que oigo, digo, no, espérese. No. Granda se moría de la risa porque conté dentro de la reunión, conté esa anécdota. Y él me dice, era yo, el que estaba al otro lado del teléfono era yo en la cárcel de alta seguridad. Sí, creo que el presidente empezó con una reflexión sobre la justicia transicional. Y el tema de verdad de cómo encuentras un equilibrio entre justicia y paz, ¿no? Hay el argumento de la Corte Penal, el argumento de la Corte Penal es que sin justicia no puede haber paz, ¿no? O sea, que la justicia es más importante que la política. Y yo tengo la impresión, o más bien la conclusión de lo que he visto, de lo que he vivido, es que al final la política en este caso es más importante. O sea, que la justicia transicional es fundamentalmente un ejercicio político. No es un ejercicio jurídico, es pero político. La justicia, el elemento de la justicia es muy importante para hacer de la paz una paz sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque uno tiene que buscar una reconciliación después de firmar con la guerrilla que entregan las armas y que se integran a la política. Quedan muchas heridas abiertas y queda un país muy dividido y ese país hay que reconciliarlo. Yo me acuerdo el Papa Francisco, que yo le decía, que fue un gran aliado, le decía que por qué no iba a Colombia. Y me decía, no, yo voy a ir, pero voy a ir en el momento cuando usted más me va a necesitar. Y fue después de firmar la paz, y él mismo le puso el nombre a una visita histórica que hizo a Colombia, que fue, voy ahora es a empujar a los colombianos a dar el primer paso hacia la reconciliación, que es el desafío más difícil y más importante en la construcción de la paz, Sí, porque es lo que llaman los americanos el peacemaking, hacer la paz y después construirla. No, y por eso en Sudáfrica no hubo ninguna justicia, lo único que hubo es una reconciliación y contar la verdad y reconciliación. ¿Qué es parte de la Eso reconciliación? es parte de la justicia. Sí. Hay un problema. Nadie fue a la cárcel. El concepto de la justicia, sobre todo la justicia penal, es un concepto absolutamente personalizado, de víctima y victimario. Pero políticamente hay un concepto de, digamos, justicia histórica que no es individualizable, aunque afecte a una serie de individuos. Dice, ¿qué precio pagas porque no siga habiendo guerra, víctimas y dolor para el país? Pero tienes que pagar el mínimo precio, pero tienes que pagar algún precio. Pero si el coste que tiene el individual, es lo que me preocupa de lo que está pasando ahora con el tribunal y con el Con las estatuto. objeciones, sí. Sí, claro, con las objeciones y tal. Es decir, mire, veamos, cuando uno hace política, que no es nada cómodo, y menos ahora, que todo político es presuntamente culpable, ¿de qué? Eso ya lo veremos. Eso ya, con el tiempo ya descubriremos de qué es culpable, pero presuntamente culpable ya eres por el hecho de dedicarte a la política. Entonces, me preocupa, dice, porque estas objeciones rompen, además de, creo yo, que pueden romper el acuerdo, polarizar la sociedad, la está polarizando, tensar la situación, etcétera, pero rompen un principio básico. Dice, es que usted ha hecho, lo decía antes el presidente, el máximo de justicia y de reparación que garantice que no vamos a seguir produciendo indefinidamente víctimas.
Pues si hay víctimas, seguirá habiendo victimarios. Y yo me monté en un helicóptero. Las anécdotas que lleva la categoría, para ir a la primera operación de entrega de armas, que además no pudimos entrar, en una base aérea, y en ese helicóptero explicaba el general que el helicóptero era un helicóptero de transporte de heridos, de víctimas de una parte, claro, pero no es que el helicóptero fuera recogiendo a las víctimas de la guerrilla, que también se producían. Entonces, el hospital estaba... El hombre me dijo una cosa tan sencilla como mire, presidente, dirán lo que sea, pero este año hemos recogido un herido. Los años anteriores la media era de 470 o 480 víctimas. Así que hemos rehabilitado este helicóptero para otros usos. Y ahora le tenemos que dar otros usos al hospital. Entonces estábamos en la base aérea esa, una base absolutamente simbólica en la guerra contra la guerrilla en el Valle del Cauca, no sé qué y tal, y de pronto yo vi una arremetida porque hicimos la reunión en esa base, no pudimos llegar a la de la entrega de armas, y en la reunión estaban los dirigentes de la FARC, en esa, digamos, base sagrada de la defensa del ejército contra la insurgencia y contra la guerrilla. Las críticas eran feroces. Y bueno, como las críticas, digo, casi lo peor que le pasa a uno en política es cuando le hacen una imputación, una acusación y lo ponen a explicar. Si te ponen a explicar ya estás perdiendo. Entonces yo llegué a Bogotá y me dice en la radio, oiga, ¿qué dicen? ¿Qué tal? Y me daban los nombres. Que cómo es posible que se soporte esta humillación de que los jefes de la guerrilla estén en ese sitio tan simbólico de la base aérea, de no sé qué más. Yo, pues sí, va a tener usted razón. Yo creo que cuando acabó la Guerra del Pacífico, parece que lo lógico sería que los americanos hubieran ido al cuartel general de los japoneses a firmar la rendición, que en realidad era ¿O no le parece a usted que era más lógico que fueran a donde están los americanos, como pasó en Berlín, y firmaran allí? Sí. ¿Dónde está el problema? Pero bueno, la distorsión es facilísima de correr. Dice, ¿cuál es el problema? El problema hubiera sido al revés, ¿no? Que hubiera ido al Caguán, los responsables políticos hubieran ido al Caguán y los militares hubieran ido al Caguán a firmar un acuerdo. Dice, no, en el Caguán no, Usted está en condiciones ya de firmar un acuerdo porque sabe que no puede seguir con las botas. Bueno, yo creo que francamente que el modelo óptimo, que es prácticamente irrepetible, son los juicios de Nuremberg, donde hay una potencia totalmente derrotada y por ser derrotada es sujeta a la justicia plena e incondicional, y después, como es el caso de Colombia y otros casos de negociación, donde no hay una victoria militar, es cuando intentas de llegar a ese equilibrio, ¿verdad? Que es inevitable. Pero ni en Nuremberg estaban los que de verdad eran responsables. Había una parte de los Sí, claro, otros o se escaparon o se suicidaron, pero... O se los llevaron como técnicos a otros sitios. O ellos mismos huyeron. Vamos a ser claros, no, todos no fueron juzgados. No, los que estaban ahí, los que se fueron a Estados Unidos, no. Eso es, pero no es los que se fueron a Moscú, pero también fueron a Estados Unidos. Sobre eso, por ejemplo, hay un tema concreto en este momento, en las famosas objeciones. Hay una en donde la explicación para objetar es que no todos los guerrilleros van a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es verdad. Pero ¿cuál es la consecuencia si esa objeción se llega a aprobar? Que no se va a aprobar, porque la propia Corte ya advirtió que no va a aprobar ningún cambio en los acuerdos. ¿Cuánto me tranquiliza que sea tranquilo? ¿Qué se negoció? Que los máximos responsables, y la Corte Penal Internacional acepta eso, que sean los máximos responsables los que se sometan a un juicio, claro, sean juzgados, condenados y sancionados. Y eso es lo que va a suceder. Si se acepta la objeción, tienen que ir todos los guerrilleros,
eso hace colapsar el sistema, o sea, ahí sí queda todo el mundo en la impunidad. De todos modos, yo creo que... Pero bueno, de todas maneras, antes decía, hay una reflexión No, que yo tiene quería un interés poco en lo que hacer- decía. Verás, en lo de la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional que ha sido, digamos, ha acompañado el proceso de justicia transicional, etcétera, por primera vez, tampoco es la experiencia muy larga, pues Nuremberg no forma parte de ese paquete, es relativamente corta, pero por primera vez la Corte Penal Internacional tiene que evaluar con una cierta distancia y con vigilancia la solución de un conflicto abierto. No está juzgando las consecuencias de un conflicto que fue y a los responsables del conflicto que fue. Ahora acaban de condenar a cadena perpetua a Karadzic, pero claro, hace ya rato que eso se acabó. Es que la especificidad de la justicia transicional, esto no pasó en El Salvador, yo firmé, firmé los acuerdos de Chapultepec, cuando acaba el conflicto salvadoreño, pero nadie pensó como en Sudáfrica. Hubo una comisión de la verdad, pero nadie pensó en que hubiera una justicia transicional. No, eso no es era verdad. anterior, lo de Sudáfrica era anterior. a todo Sí, este- pero quiero decir, no solo anterior a eso. Imagínate, la Corte Penal Internacional tiene que optar entre apoyar una justicia transicional, con los límites que tiene, para cerrar un conflicto abierto o esperar que acabe el conflicto, contabilizar los muertos y buscar a los responsables. Voy a contar una anécdota muy corto. En una conversación con la fiscal actual, Fatou Bensouda. al comienzo del proceso estaban muy críticos o por lo menos muy exigentes. Me reuní con ella en Oslo y le dije, señora fiscal, ¿usted por qué existe? Ella quedó sorprendida de qué tipo de pregunta es esa. Sí, usted como fiscal, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ¿por qué existe? Yo no entiendo la pregunta. Usted existe porque se negoció un tratado que se llama el Tratado de Roma, que creó unas condiciones para resolver los conflictos armados. Y su obligación es facilitar la paz, no obstaculizarla. De manera que, por favor, ayude, más bien, en lugar de poner obstáculos, a que esta paz se haga. Y yo le garantizo que no va a haber impunidad. Entonces, más bien, pongámonos de acuerdo en qué significa que no haya impunidad. Y nos pusimos de acuerdo. Tenemos que acercarnos al final y permíteme ser un poco políticamente incorrecto con la fiscal. La Corte Penal Internacional actúa en función del balance de fuerzas global. De hecho, tendrá su plena justificación y reivindicación cuando un general americano llegue ahí, cuando un general ruso llegue ahí, que no llegará. Y Fatou Bensouda fue, entre otras razones, seguro que es una buena jurista, pero está ahí precisamente porque es africana y porque la protesta de los africanos fue constantemente de que esta corte se creó para juzgar a los africanos y después también a los del Balcán. Y es fácil ver cómo se está erosionando continuamente la base moral de la Corte Internacional. Claro. Ya no te digo el hecho de que el orden liberal del cual nace la Corte ya está siendo erosionado completamente. Ahora el discurso es chino, indio, ruso, y por lo tanto se merma la capacidad de la Corte Internacional. Es el balance of power que decide quién va a ir y quién no va a ir a la Corte. Pero sobre todo quién no va a ir. Eso, efectivamente. No quién va a ir. No, a eso quién me refiero. No va a ir. A eso me refiero. A mí no me toquen porque no lo reconozco. Claro, no le doy legitimidad. No solo que no lo reconozco, que soy demasiado fuerte para que se meta conmigo. Sin duda. Y ese es el problema de la legitimidad de la Corte. De todos modos, la justicia transicional que se llevó a cabo en Colombia es una de las cosas que sirvieron de modelo
para muchísimos otros que además, procesos. que además un factor muy importante, es la primera vez que las dos partes se ponen de acuerdo en un sistema de justicia y se ponen de acuerdo en someterse a ella. Entonces, ahí no hay quien cuestione eso porque las dos partes acordaron ese Pero sistema. incluidos los justiciables de parte y parte, que eso se olvida con frecuencia. Cuando he visto algunas de las iniciativas para sacar a los responsables, dependientes, funcionarios del Estado o militares, sacarlos de la justicia transicional, he visto la respuesta yo, decir, no, yo en eso. Pues nada, no me hagan un presidente, ranchito le dejamos en su otium cum dignitate, ¿no? Seguro que lo explotarás bien. Muchísimas gracias, Felipe, es un placer. Yo además creía que hablando, que eso de desvincularse, la base, etcétera, darías algunos ejemplos del caso. Es que no es exactamente eso. O hacer mira, cosas que no estaban claras, que eso lo No, que la, se la esperaba. gran dificultad, Voy a abrir otra. la gran dificultad con la base social mientras se negociaba del presidente Santos y de su partido, la gran dificultad es que no podían explicar lo que se estaba haciendo en La Habana y tenían que soportar todas las insidias que los demás fraguaban y fabricaban sin respuesta. Eso sí que erosiona. Desde ¿qué es lo que está pasando en La Habana? Yo le cuento lo que está pasando, aunque no lo sepa, y no le puedes contestar sobre lo que de verdad está pasando. Eso sí que produce un desgaste terrible. Pero yo te aseguro, eso que llaman las políticas impopulares, ahora que está de moda a la contrario del populismo y tal, es decir, normalmente para el electorado no hay nada más popular que tomar una decisión muy complicada y muy difícil diciéndole a la gente, oiga, que sí, que es así. Eso lo agradecen mucho más que el engaño. O como diría Azaña, que me acordé cuando estaba empezando, dice, no hay nada más cambiante que eso que llaman opinión pública. Una cosa preciosa. Bueno, eso es otra versión de lo que Tácito decía. Eso es, nada más cambiante que eso que llaman opinión pública. No hablo de la publicada, perdón, de la pública. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que ha servido. Yo quisiera terminar agradeciéndole a Felipe González y a Shlomo Ben-Ami, no solamente que nos han acompañado en esta presentación del libro, nuevamente a Planeta y a Casa de América, sino por la participación muy proactiva de ustedes dos en este proceso. La paz de Colombia les debe a ustedes dos muchísimo y a nombre de Colombia se los agradezco de corazón. Lo que nos ha convertido en grandes... Andiamo.